Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Bienvenido Gabriel, Fernando, que ya nos acompañan hoy. Ayer, ¿qué pasó? Buenas noches, Inge. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, bien, cuéntame, Fernando, ¿por qué no asistió el día de ayer? Ayer no asistí, Inge, porque no tenía internet, o sea, estaba sin internet. Ya, Ya, y eso, Inge, por eso no asistí. ya. No Ahorita, sé, ¿qué hicieron ayer, Inge, para que me ponga el 10, Inge? ayer hicimos un taller, entonces ustedes Ya. como van a entregar tarde, bueno, Gabriel me había escrito, entonces él tiene justificado ahorita, pero usted no me ha escrito desde ayer hasta ahorita que Es le... que no tenía internet, Inge, y le iba a escribir en el instituto, pero igual, justo como me mandaron a Princesa de Gales Ujú. hacer allá ¿cómo es que se llama esto? Un inventario de los libros, Mm, lo que le ayude la Anita, la hermana de la Yadi. sí, sí. Me mandaron allá. Y de ahí de tarde, como había también una reunión de la titulación para que nos expliquen todo cómo va a funcionar, Ujú. eh, cómo es el procedimiento, qué requisitos. Entonces se me olvidó escribirle. Y ya, pues, Ya, a ver, ayer hicimos un tallercito en clase, esto va para Fernando y para Gabriel. Sí, hicimos un tallercito en clases que consiste en leer dos documentos que están puestos igual en el taller. Sí, y la idea es hacer un diagrama gráfico, sí, que tenga figuras, que tenga obviamente texto, en donde expliquen sobre el tema que se trata o que vamos a seguir tratando el día de hoy. Inge, yo Dígame. ya le dije, Inge. ¿Ya le hizo? ¿Ya Eso subió? está lo que van a hacer. Y le hice los dos, o sea, los 13 modelos, el que dice modelo de jerarquía de necesidades, de motivación intrínseca. Yo le puse la motivación intrínseca, es aquella que nace del interior. Cada uno es independiente, cualquier tipo de estímulo externo, las recompensas que conseguirás alimentando este tipo de motivación son puramente íntimas, amor propio, satisfacción personal, independencia y fuerza interior, confianza, etc. O sea, dice como un cuadro de cada uno, o sea, Ya. un concepto de cada uno. Si vieron las páginas que les señalaba que hay que leer. Sí, Inge, ¿cómo es que se llama? Ese PDF. Dos PDFs eran, pero les especificaba en qué páginas hay que leer. Bueno, de todas formas, igual vamos a iniciar. Si es que ya subieron mucho mejor, si no subirán. Sí, entonces hoy día lo que vamos a hacer un poco es asentar lo que hicimos de trabajo ayer, porque estaban como las ideas estaban muy dispersas todavía. No sé si dentro de déjeme ver, dentro de este puedo poner como presentación, porque estoy ay, aquí está. Pues es que como me sale, listo. Ya, entonces la idea de hoy es un poco asentar lo que vimos el día de ayer. Mi profe, Dígame, Daniela. buenas noches primero. Buenas Eh, noches, ¿cómo está? bien, mi profe. Mi profe, una consultita. Es por consultarle, usted nos mandó un debercito de las eran no, pues debilidades, de las ventajas y desventajas de las multinacionales. Entonces, ese Sí. deber, ¿hay que cargarlo? ¿Qué hay que hacer, mi profe? Para ello era la pregunta. Ay, gracias, Daniela. Hay que cargarlo. No les creé la tarea todavía. No, no, mi profe. Por eso mismo Ya le la creo hoy para que lo puedan subir. Sí, gracias, Daniela, por hacerme acuerdo. ¿Y cuándo lo ya, podemos ir mañana, gracias. no? Voy a dejarles abierto de hoy hasta mañana para que puedan Ya, subir, porque ya deben tener hecho, ¿no es cierto? sí, Inge, ya tenemos hecho. Bien, Yo sí, mi profe. ya.
Entonces lo vamos a subir de hoy para mañana, terminando la clase, ¿sí? Ya, entonces les decía, ayer hicimos como justamente un diagrama o hicimos un trabajito en clase donde teníamos que hacer un diagrama de las páginas especificadas y la idea era enfocarnos un poco en la teoría de la equidad. Ahora, dentro de la teoría de la equidad hay varios autores, ¿ya? Yo escogí como a Stacey Adams, justamente porque creo que va como directo al punto, directo al grano y tiene como mayor claridad en el asunto. Entonces vamos a sentar esto para que les quede un poquito claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de una teoría de la equidad, ¿sí? Estamos hablando de la equidad de la motivación. Entonces, estamos hablando de la motivación en el trabajo. Ya, para ustedes, ¿qué es la motivación? ¿Quién me dice? ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Qué idea tenemos de la motivación? ¿El por qué hacerlo? Ya, el por qué hacer algo. ¿Qué más? ¿Qué dice Daniela, Fernando? No sé si Ray ya terminó de conectarse porque creo que está con un problema, Ray, que no termina de conectarse. ¿Qué es para usted la motivación, Fernando? Es para mí la motivación. La motivación es algo que usted quiere tener, ingeniero. Mm, Algo que quiere iniciar. ya, algo que quiera iniciar. Gracias. Daniela. Perdóneme, mi profe, que estaba aquí con me estaba pidiendo unas cositas mi guagua. Ya, verán, mi profe, para mí yo considero que la motivación es, a ver, es tener eh, ese empuje o algún objetivo, alguna acción que a nosotros o sea, como su palabra lo dice, nos motive, nos aliente a, 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 a conseguir algo. O sea, sería eso una acción, algún objetivo, alguna causa que nos dé esa motivación para hacer cada cosa. Póngase el ejemplo, en mi caso, yo le pongo el ejemplo de mi hijo, póngase mi profe, que a veces como uno trabaja, se levanta, estos estudios y todo, entonces mi motivación es mi hijo. A veces uno ya llega cansado y dices, no me quiero ir a trabajar o ya no quiero conectarme a las clases, porque pasa, le soy totalmente franca. Venir del trabajo y corre a los deberes y corre y fines de semana, entonces a veces ya boto la toalla y digo, mi motivación es mi hijo, porque obviamente él está viéndome y obviamente tengo que ser ese ejemplo a seguir en todo caso. Entonces, mi motivación en este caso sería mi hijo. Eso, mi profe. Gracias, Daniela, ya. Todos tienen como algo de razón en lo que dijeron, ¿no es cierto? Y como decía Daniela, es un algo, o es una acción, o es un impulso, ¿sí? Que nos permite a nosotros o que nos lleva a esforzarnos para obtener o cumplir una meta. También me hablaban de metas, ¿sí? Tiene que ver con eso. Ahora, esta motivación es muy importante, digamos, en los espacios de trabajo porque de la misma va a depender las acciones, el rendimiento, el tema incluso del ánimo de los trabajadores, ¿sí? Ahora, esta motivación está sujeta o puede evaluarse desde la equidad. Ya cuando nosotros hablamos de equidad, estamos hablando de un valor que se relaciona con la justicia, ¿sí? Se relaciona justamente con esto, no necesariamente la equidad es igualdad, recuerden, porque la igualdad es otra cosa, ¿ya? La equidad más bien tiene que ver como con a cada quien lo que necesite de alguna manera, ¿ya? Y claro, dentro de la motivación, esta equidad viene a ser el resultado, ¿sí? Justamente de la comparación que hacen los trabajadores con respecto a al esfuerzo que ellos realizan y las gratificaciones que reciben, ¿ya? Ahora, esta comparación, ¿con quién la hacen? La comparan con otro trabajador
que esté realizando las mismas actividades o actividades similares. Entonces dice, ah, claro, o sea, estamos realizando el mismo esfuerzo y es justo que a los dos me voy a inventar, nos den un bono, ¿ya? Supongamos que en el trabajo están ofreciendo bonos. Entonces, a mismos esfuerzos, bonos de $50, ya digamos desde lo económico. Entonces, por ejemplo, los trabajadores empiezan a comparar, digamos, su esfuerzo con el de otro compañero, ¿ya? Y cuando sienten o cuando ven que su esfuerzo es similar, pero no es retribuido de la misma manera, puede generar problemas. Ahora, si ven que es retribuido de la misma manera, se puede hablar justamente de una equidad. Si es decir, no sé, en el trabajo, el trabajador 1 hace cajas y el trabajador 2 también está en la misma área y hace cajas. Entonces, como los dos pasaron la meta de hacer 200 cajas, digamos, al mes, les dan un bono de $50, tanto al uno como al otro. En este caso, yo estoy hablando como de que hubo equidad en el trabajo, porque fue un trato justo, ¿no es cierto? El uno hizo el mismo trabajo, el otro también, entonces la retribución fue la misma. Entonces, los dos comparan como su trabajo y la retribución que tienen y como ven en este caso que es lo mismo, se habla de que hay una equidad. Ahora, puede pasar situaciones diferentes. Digamos, lo mismo, trabajador 1 y trabajador 2. Trabajador 1 en el mes hace 200 cajas. Trabajador 2 en el mes hace 200 cajas. Pero en el trabajo sucede lo siguiente. Al trabajador 1 no le dan el bono, pero al trabajador 2 sí le dan el bono. Ahí, ¿hubo o no hubo equidad? ¿Qué dicen? ¿Me escucharon? Repito la situación. ¿Qué dice Gabriel? Que el trabajador uno debería recibir su bono, que todo debería ser horizontal, sin favoritismos. Obviamente se puede tener su mejor pupila, pero de una forma justa, por decirlo así. Ya, gracias, Gabriel. Entonces, si ven la reacción de Gabriel, dice, ¿no es cierto? No, no fue justo. ¿Ya? No debe haber favoritismos. Ya, esa es una situación, por ejemplo, de inequidad que pueden detectar los trabajadores al comparar su situación con la de otro compañero que realiza las mismas tareas. Entonces, ya, aquí lo que se debe asumir o lo que debería pasar idealmente en las empresas es que los trabajadores eh, deben ser tratados o en condiciones iguales deben ser tratados con equidad, ¿sí? Para evitar que conflictos, por ejemplo, cuando hay estos espacios o cuando suceden este tipo de inequidades, puede generar conflictos o situaciones que pueden traer ambientes laborales, por ejemplo, hostiles, o pueden bajar el rendimiento de los trabajadores. Puede haber también cuestiones de que la gente se vaya, renuncie, etcétera. O sea, puede causar un malestar en el ambiente laboral. Y como ven ustedes, en este sentido, la equidad va a influir directamente en la motivación. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no es cierto? El trabajador 1 no recibió el bono. El trabajador 2 recibió el bono y los dos hicieron 200 cajas y en las mismas condiciones y en la misma empresa. Entonces, al ver esta situación de inequidad, el trabajador 1 que no recibió el bono se siente desmotivado, ¿ya? Y al siguiente mes puede ser que diga, no, pues no me dan el bono a mí, da lo mismo si trabajo bien o no, y baja su rendimiento, por ejemplo. Y podríamos tener el caso de que producía 200 cajas, el siguiente mes produce 50 cajas. Entonces, he generado, ¿sí? Un problema o los gerentes eh, o los jefes han generado un problema dentro de la empresa. Ahora, ese no es el único problema. Esto puede traer estrés, depresión, eh, desvaloración en los trabajadores. Entonces, es necesario como tener en cuenta justamente este tema de la equidad, de la motivación.
Ahora, dentro de este tema, que es la equidad de la motivación, hay varios puntos que se deben tomar en cuenta justamente para hablar de equidad. Por un lado está la persona, ¿ya? Que es el individuo que percibe la equidad, o sea, el que tiene la percepción de equidad. Por ejemplo, supongamos yo, ¿no es cierto? Estoy en el trabajo y veo que, no sé, a otros trabajadores les dan un bono o hacen, no sé, lo que suele pasar, o hacen ¿qué pueden hacer? O ya, no les dan bono, pero a unos trabajadores les invitan, digamos, a unos profesores les invitan a una cena y a otro grupo de profesores no. Entonces ahí está viendo oye, yo soy profesor, entonces yo soy la persona que está percibiendo la inequidad, porque estoy viendo y estoy comparando cómo es el trato con el grupo A y el grupo B de profesores, digamos. Ya entonces entre el individuo a ser parte o de los puntos importantes para hacer una valoración de la equidad. Otros factores son otros con quién comparar. Yo hablé de profesores, ¿no es cierto? Yo soy el profesor 1, digamos. Entonces, digamos, a mí no sé, no me dieron un diploma. Ya, supongamos, todos hicimos el mismo curso, dimos las mismas clases, etcétera, y a mí no me dieron un diploma y a los demás les dieron el diploma. Entonces, yo soy la persona o el individuo que percibe la equidad, ¿ya? Y los otros con quienes estoy comparando, digamos, con mis compañeros, a quienes les dieron el diploma, son el patrón, bueno, el patrón de comparación, ¿ya? En ese sentido, quiero decir, con quienes yo estoy comparando, ¿sí? Para saber si hay justicia o no, si hay equidad o no. Verán que son ejemplos, no son cosas reales lo que estoy diciendo ahorita. Sí, solo es para que ustedes entiendan el ejemplo. Entonces, yo soy la persona, la que percibo la equidad, y los otros profesores con quien me estoy comparando son los individuos con quien comparo, o los individuos de referencia, o puede pasar al inverso. Digamos, todos seguimos el mismo curso, en las mismas horas, y a mí me dan el diploma y a los otros no. Entonces, los otros son mi referente para la equidad, ¿sí? Y a pesar de que yo haya recibido, hay una cuestión de injusticia. ¿Por qué? Porque yo recibí y porque no les dan a mis compañeros también. Ya, por otro lado, otros puntos importantes son los inputs, ¿ya? Los inputs son todas las características, las acciones que aportan las personas al proceso de trabajo. Es decir, por ejemplo, caso de los trabajadores que hacían cajas. Todo lo que aporte los trabajadores a la empresa, los que hacen cajas, es, por ejemplo, el llegar puntuales, el cumplir las metas, el sobrepasar las metas, el respetar a sus compañeros, el cumplir su jornada laboral completa, etcétera. Todo lo que pueda dar un trabajador a la empresa. Eso viene a ser un input, ¿ya? Y por otro lado están los resultados. Los resultados es lo que la persona recibió del trabajo. En este caso, lo que yo hablaba, ¿no es cierto?, de los trabajadores con las cajitas. Entonces, por cumplir la meta y sobrepasar, les dieron un bono. Esos son resultados. El salario a tiempo es un resultado. Los seguros a tiempo es un resultado. El tema de darles, por ejemplo, se me ocurre, hay empresas que les dan un seguro extra aparte del IES, un seguro de vida privado. Ese viene a ser un resultado. ¿Cómo es esto? Las utilidades son un resultado. Entonces, todos esos elementos que son retribuidos de alguna forma al trabajador por haber entregado su fuerza de trabajo y todas las acciones positivas o todas las acciones necesarias para hacer una actividad dentro del espacio laboral, vienen a ser los resultados. ¿Preguntas hasta ahí? De mi parte, ninguna, mi profe. Perfecto. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que estas percepciones, ¿sí?, que tienen los trabajadores pueden ser consideradas como equidad o lo contrario a la equidad, la inequidad, la injusticia.
Entonces, cuando vemos que las cosas son retribuidas, ¿sí? De acuerdo al trabajo que realizamos y que no hay distinción de unos con otros, sino que todos son tratados igual y reciben los mismos premios o las mismas amonestaciones por las mismas acciones, un trabajador considera que hay equidad, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, he puesto una imagen que puede retratar un poco el tema de la inequidad, porque lo que sigue pasando, por ejemplo, en los trabajos, es que, digamos, a un trabajador masculino, eh, digamos, el tema de salarios, por ejemplo, le pagan más que a una trabajadora femenina, ¿sí? Por una misma actividad. Entonces ahí podemos hablar de una inequidad. ¿Y por qué se da? Por una distinción de sexo, es decir, masculino o femenino. Porque lastimosamente el modelo de sociedad en el que tenemos todavía persisten rasgos como el patriarcado. Entonces eso hace que se desvalorice el trabajo de las mujeres, a pesar de que sea el mismo que hacen los hombres. No digo que en todas las empresas pasan, pero todavía hay empresas que tienen este tipo de inequidades o de injusticias. O puede ser también una inequidad dada por los favoritismos que nos hablaba Gabriel hace un momento. Entonces, bueno, él es mi trabajador favorito y él no me cae tan bien, entonces a él sí lo trato bien, le saludo, no sé, le pago el salario puntual, le pago los décimos puntuales, si se atrasa no le descuento, me estoy inventando todo ya, ¿ya? Y este trabajador que no me cae tan bien, el salario le voy a pagar ya con el último, cuando pueda pagarle, digamos al último de mis fechas. También como no me cae tan bien, si se atrasa, pónganle una amonestación, em, no le saludo, etcétera. Entonces son cositas que pueden irse dando en el ambiente laboral y que obviamente los trabajadores al comparar, ¿no? El trato de trabajadora con respecto a los otros trabajadores van a ir percibiendo una inequidad o una injusticia y eso puede ir generando, como les dije antes, problemas laborales, o sea, problemas en el trabajo, que ya vamos a ver de qué tipo hay. Y ahí podríamos hablar de que en este lugar no hay una equidad, ya sea por tema de favoritismo, ya sea por cuestión de sexo, ya sea, por ejemplo, el tema de la discriminación también puede generar inequidades. El racismo puede generar inequidades. Todo este tema de prejuicios que aún subsisten en el modelo de sociedad en la que vivimos. Vivimos todavía en una sociedad que de alguna forma se quedó estancada culturalmente en algunas cuestiones, ¿sí? Todavía arrastramos rezagos de las viejas culturas que han llevado a que esta inequidad se refleje también en empresas, justamente porque responden además a un modelo social, económico, político de sociedad, responden a un modelo de negocios también. ¿Cuál es el fin de un negocio? O sea, el fin de un negocio o de una empresa es que todo el mundo crezca exponencialmente, ¿sí? A medida que la empresa crezca, o al contrario, el modelo de empresa lo que busca es que los ricos que están en el poder se hagan más ricos y los trabajadores se estanquen, o sea, la fuerza de trabajo se estanque, ¿ya? Entonces hay que analizar, ¿no? No es que es una cosa que pasa por casualidad, sino que además viene a ser el resultado de toda la formación social, ¿sí? Y también de arrastrar prejuicios de la época feudal. Por ejemplo, el tema del racismo es latente en algunos lugares de nuestro país y es un rezago del feudalismo, ¿sí? En donde era como muy fuerte el asunto, o este tema de la superioridad por genes, que es una cosa muy loca, pero sigue existiendo aquí en el país, ¿sí? También puede reflejarse en un espacio laboral y puede haber un trato inequitativo en el trabajo por cuestiones de estas, que son nada más prejuicios y construcciones sociales, ¿sí? Que lo que buscaban era oprimir a otros grupos.
bajo estos discursos de raza, de genes, incluso de sexo masculino, femenino. Entonces, es necesario como identificar esas cosas y corregir de alguna forma en los espacios laborales. Entonces, lo que puede generar justamente este trato desigual, porque es un trato desigual, es, por ejemplo, primero que los trabajadores cambien su forma de aportar a la empresa. Digamos que cuando un trabajador entra a una empresa, ¿no es cierto? Entra con toda la ilusión de aportar, de dar lo mejor, y ¡pum! A los pocos meses se da cuenta que hay un trato desigual. Entonces, las aportaciones, la buena actitud, la puntualidad o el trabajo que hacía esta persona cambia. Que era un súper trabajo, se puede convertir en un trabajo, hago lo necesario ya porque me toca. ¿Ya? Ese tipo de cosas pueden pasar justamente por un trato desigual. También pueden cambiar los resultados, lo que hablaba de los trabajadores con sus cajitas. Entonces, este trabajador que no recibió el bono, ¿no es cierto? A pesar de haber trabajado igual que el otro trabajador, que producía 200 cajas al mes, sus resultados al siguiente mes son 50 cajas, y así sucesivamente, porque ese trato desigual sigue estando. Entonces, eso, como ustedes ven, no solo le afecta al trabajador, sino también a la empresa o a la organización. También puede haber una distorsión de sí mismos por parte de los trabajadores que perciben esta desigualdad. Es decir, puede haber un proceso de desvalorización, pensar que no están haciendo bien su trabajo o pensar que no son buenos para eso, y puede ocasionar un problema a la larga que se queda acá, un problema psicológico que termina en enfermedades como el estrés, la depresión, la ansiedad en los trabajadores y muchos casos, por ejemplo, de depresión que desencadenan melancolía, pueden generar o pueden terminar desastrosamente en un suicidio. Entonces, es necesario justamente cuidar el espacio laboral y cuidar de los trabajadores y tener un trato igual y digno para todos. También lo que puede generar es que cambien su referencia, que sus referentes ya no sean sus compañeros, sino empiece a referirse con alguien más como una forma de consuelo, puede ser, ¿ya? Y otros salen del campo de comparación, es decir, yo percibo la inequidad, estoy comparando todo el tiempo, veo que todo es injusto, la única forma de salir de ese campo de comparación es renunciar. Entonces, renuncian a sus puestos de trabajo. Ahora, en nuestra sociedad no es tan real esto, a pesar de que la gente perciba eso, sigue quedándose y más bien arrastra problemas de estrés, de depresión y de otros problemas psicológicos porque la necesidad les obliga a quedarse, ¿sí? Y no pueden salir de ese campo de comparación ni de esa inequidad. Y más bien lo que se obtiene a la larga es que los trabajadores se enfermen y si el trabajador enferma, obviamente su rendimiento también cambia. Entonces hay que pensar en todo, digamos. Ahora, ¿por qué es importante justamente esta equidad o esta justicia en las empresas? Para evitar conflictos. Supongamos que este trabajador de las cajitas, ¿no es cierto? Que yo decía que no le dieron el bono. Era un trabajador tranquilo, ya no dijo nada, se aguantó, solo cambió su rendimiento. Pero puede generar otras cosas. Digamos que no era así de tranquilo. Va y les reclama y se genera un conflicto. Porque empezó a reclamar, no les gustó a los dueños de la empresa que reclamen, se enojaron con el trabajador, le empiezan a poner como trabas en el trabajo, el trabajador responde, hay denuncias por parte del trabajador, denuncias por parte del empleador, y es una serie de conflictos que si hubiera equidad se hubiesen ahorrado, ¿ya? También la equidad soluciona conflictos ya existentes. Entonces, digamos que vemos esto, ¿no es cierto?, de las cajitas. A él no le dieron y a él sí le dieron el bono. Entonces va el trabajador, reclama, se genera un conflicto. Pero una persona racional lo que haría para solucionar eso es decir, ah, sí, tiene razón. Fue una injusticia, entonces le retribuyen y se cumple la equidad. Le dan también los 50. Entonces ahí hemos solucionado un conflicto.
Y otra cuestión importante es el tema de la motivación también. O sea, el tema de la equidad mantiene la motivación en los trabajadores. Como ven que el trato es justo y es igual para todos, obviamente los trabajadores se ven motivados, ven que los incentivos van para todos, entonces esa motivación se mantiene. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Sí, no sé. No, Ya. Ya. Entonces podemos decir que la equidad, en lo que consiste, es justamente en tratar a cada unidad de negocios de la misma manera en que se trata a otras, es decir, a todos por igual. Y se debe evitar la subjetividad. Cuando hablamos nosotros de subjetividad es como los favoritismos es subjetividad o el tema de creer que, no sé, que por ser hombre va a ser mejor trabajo que una mujer. Eso es subjetivo, porque es algo que está en la mente de la gente o en su mundo de ideas, pero en la práctica no es así. Entonces hay que ser muy objetivos para poder actuar con equidad. Em, y también esta subjetividad se debe evitar especialmente cuando se toma decisiones en áreas sensibles, decisiones en salarios, en incentivos, en bonos, etcétera, ¿ya? Y también cada unidad, cuando hay equidad, cada unidad debe estar de acuerdo con las interrelaciones. También en la equidad es importante tener en cuenta que los trabajadores comparan, ¿sí?, los beneficios suyos con los que perciben otros trabajadores, ¿ya? Algunas comparaciones que se hacen aquí son en torno al salario, a los ascensos, a los reconocimientos, a las oportunidades que se les da a unos y a otros no, etcétera. Entonces, digamos que si hay inequidad, ¿ya? Es necesario restablecer la misma, es decir, volver a la equidad es necesario. Y para eso se puede tomar en cuenta, ¿se acuerdan que hablábamos acá de varios puntos? Ver en qué punto yo puedo actuar, ¿sí? Como parte de la empresa o como coordinador o como jefe. ¿En qué punto es necesario actuar? ¿En la persona? ¿En los patrones de comparación, es decir, los otros individuos? ¿En los inputs o en los outputs? Bueno, en los resultados. Y en ese sentido, lo que podemos hacer nosotros es cambiar el input, es decir, que todos hagan el mismo trabajo prácticamente, cambiar los resultados, es decir, lo que yo hablaba, ¿no es cierto? No le di el bono al trabajador 1, pero al 2 sí, por el mismo trabajo, entonces yo voy a cambiar los resultados, les voy a dar el bono a los dos. Voy a ir donde el trabajador 1 que no le di y decirle, no sé, hubo una equivocación y aquí está su retribución. Entonces yo cambié el resultado y obviamente voy a cambiar la actitud del trabajador. Cambiar la persona de referencia también, cambiar la situación del empleado, que es lo que yo dije hace un momentito, eh, y entender también aquí que los trabajadores no solo buscan satisfacer sus necesidades, ¿sí? Que obvio sí, pero además, ¿sí? Buscan que el sistema de retribuciones sea justo, es decir, buscan justicia y equidad. Y en este sentido, la justicia no solo es acciones o dinero, cosas por el estilo, sino pueden ser recompensas psicológicas, pueden ser recompensas sociales y obviamente también pueden ser em, recompensas económicas. Ya, aquí tenemos justamente un cuadrito en donde están unos outputs, lado izquierdo, perdón, inputs, lado izquierdo, outputs, lado derecho. Entonces, por ejemplo, en inputs, ¿qué es lo que aporta el trabajador? Está el esfuerzo en el trabajo, estudios, antigüedad y otras capacitaciones, colaboración,
generar proyectos, etcétera, ¿ya? Entonces, todo lo que aporta el individuo. Y en los resultados está el sueldo, prestaciones reales, recompensas sociales, eh, ascensos, incentivos, reconocimiento del trabajo, etcétera. Preguntas. De mi parte, ninguna, mi profe. ¿Está claro el tema? Para mí sí, mi profe. Ya. Este justamente era para sentar lo que vimos ayer, porque estaban con muchas ideas bien, pero sueltas, muy dispersas. Entonces, la idea era comprimir lo más importante que yo necesito de la materia. Déjenme abro el otro, hice otra presentación, pero esa la mandé a mi correo, que no la hice en este. Mm, Ya, entonces este tema también o el tema que vamos a continuar viendo, que tiene que ver también con el tema de la equidad, eh, es el tema del estrés laboral. Ahora, ¿por qué tiene que ver con la equidad? Porque obviamente si hay un trato desigual, puede generarse un estrés en mis trabajadores, ¿no es cierto? Y puede generarse conflictos, ¿sí? Por las injusticias. ¿Ya? Entonces, este estrés, o lo que vamos a hablar un poco, es como el manejo adecuado del estrés, entendiendo que puede haber un estrés laboral generado por las condiciones ambientales, por el tema de la inequidad, por el tema de las injusticias, eh, por el ambiente laboral en sí, puede haber hostilidad, hostigamiento laboral, puede haber también incluso violencia dentro de los espacios laborales. No sé, si hablamos de jerarquías, puede ser una violencia ejercida por una cuestión de poder, ¿sí? El que detenta del poder tiende a violentar. O puede ser que sea una violencia generada a un mismo nivel, digamos jerárquicamente hablando, pero puede ser dada por cuestiones culturales y estructurales de la sociedad en la que vivimos. ¿Ya? Y todo esto podría generar estrés. Claro que puede generar otros problemas, pero uno de los problemas más concurrentes, ¿sí? En las empresas es el estrés laboral, ¿ya? Y bueno, el estrés laboral se define como el que se produce debido a la excesiva presión que tiene un lugar en el entorno de trabajo, ¿ya? También tiene que ver con el tema de la presión, puede ser en varios sentidos. Digamos, mucho trabajo y así en poco tiempo y tiene que sacar las cosas. Eso puede generar un estrés laboral, ¿ya? Y en general viene a ser consecuencia del desequilibrio entre la exigencia laboral e incluso la exigencia de uno mismo y la capacidad o recursos disponibles para cumplir esa exigencia de forma eficiente. Es decir, a mí me exigen, voy a poner un ejemplo de notas, porque no se me ocurre algo. Me exigen que entregue notas, no sé, el día, o sea, al otro día de lo que tomo exámenes, llego de ver y dejo de ver. Pero, por ejemplo, en mi carga laboral no está considerado el tiempo de calificaciones. Mi horario está lleno de clases. Entonces, una exigencia que yo tengo es entregar notas al otro día, pero no tengo tiempo de hacerlo dentro de mi carga laboral. Entonces, ahí vemos que hay un desequilibrio, ¿ya? Y eso puede generar un estrés porque el trabajador lo que tiene que hacer es buscar cómo equilibrar este desequilibrio eh, y hacer como sea y cumplir eficientemente porque es una exigencia. Entonces eso puede generar un estrés. Puse un ejemplo ahí. Puede ser otro ejemplo que digamos, alguien tiene que, no sé, pegar suelas de zapatos. Ya, es una fábrica de zapatos. Y no le dan el pegamento.
O la máquina que pega los zapatos se dañó. Ya, tiene esa exigencia, digamos, no sé, cumplir 100 pares diarios, pero la máquina está dañada y le exige, y él tiene que ver cómo acomodarla, buscarse de donde no hay y acomodarla. No sé, incluso hacerse, no sé, electricista y acomodarla. Eso provoca un estrés laboral, ¿sí? Porque no son las condiciones adecuadas para cumplir un trabajo y lo que hace es sobrecargar de cosas al trabajador que tiene que entregar, mientras que, digamos, la parte de gerencia o lo que sea le dejan que él vea cómo se las arregla, ¿ya? También en ocasiones puede originarse este estrés laboral por otros factores ajenos al, al trabajador, ¿sí? Eh, puede ser como, no sé, un ruido que hay justo le tocó trabajar al lado de unos ventiladores que suenan mucho, ¿ya? Entonces estos son como fuera de lo que es los factores de como personales o el tema de su área laboral, pero le están generando ruido y eso puede causarle un estrés al trabajador. Ahora, los síntomas que puede tener este estrés laboral, por un lado es que haya un ligero mal humor, por ejemplo, que es como algo leve todavía, em, pero puede desencadenar otras cuestiones más fuertes como graves depresiones, ¿sí? Puede generarse agotamiento, puede verse al trabajador con debilidad física, que ya no ha dormido, despistado, por ejemplo, pensando o fatigado, ¿ya? Son cosas que pueden reflejar que hay un estrés laboral. Respecto a esto, ¿cuál otro dicen sería un síntoma de estrés laboral? O si no quieren decir un síntoma, ¿qué otros factores creen ustedes puede causar estrés laboral? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Daniela? ¿Qué dice Ray? Mi profe, yo estaba pensando, pero pienso que ya los mencionó. O sea, el tema de a veces cuando una persona trabaja bastante tiempo, o sea, le pongo un ejemplo, ¿no? Cuando una persona trabaja bastante tiempo ya en una empresa, em, a veces dependiendo de su trabajo, obviamente, em, a veces le tratan, como se dice, le tratan de ver lo mínimo y de hecho, se ve el caso de que a veces le ponen cámaras y le tratan de ver lo mínimo para acogerse de ello y obviamente tratar de ponerle un visto bueno. Y obviamente estas cosas generan, porque hay casos, o sea, que ponen cámaras con otras excusas y obviamente esto genera esta clase de estrés, mi profe. Entonces, por eso lo estaba analizando, pero pienso que usted también ya lo mencionó, este tema. Eso podría ser, mi profe, que le ven lo mínimo. Ese sería mi ejemplo. Ya, usted está hablando del hostigamiento laboral. Eso se conoce como hostigamiento laboral, por ejemplo. eh, ¿Qué pasa? Y lo suelen hacer para que el trabajador se estrese y renuncie, ¿ya? Y claro que provoca estrés. Ahora, en el tema legislativo con respecto al hostigamiento laboral, sí hay de alguna forma una, digamos, en papeles, una regulación, pero en la práctica casi no, porque la gente no se atreve a hacer la denuncia, ¿no es cierto? Una, porque lo que le dicen es que para que ponga la denuncia debe renunciar, entonces no se garantiza que el trabajador pueda salir beneficiado en estos casos. Y aparte, o sea, este tipo de cosas también puede coadyuvar a que el estrés laboral crezca, porque tiene que aguantarse en pocas, digamos. Tal vez otro ejemplo que quieran poner.
Otro, mi profe, mismo del trabajo. Ahorita me acordé, verá mi profe. A ver, ¿cómo le pongo el ejemplo? Una, bueno, de una persona de la oficina que em, ella era vendedora y obviamente dentro de las políticas hay que no se tiene que coger dinero de afuera, solamente los ingresos de la empresa. Entonces, aparentemente ella ha estado recibiendo dinero de afuera y me refiero a aseguradoras y cosas de ellas, ¿no? Entonces, em, al parecer, obviamente la empresa pues o sea, se dio cuenta, pero me parece que no tenían como decir lo que justifique realmente. Las Entonces, para pruebas. que ella, sí, exacto, y como para que ella renuncie, y ella obviamente no renunció, porque ella tenía su carácter, dijo, no, si quieren que me voten, pero yo no renuncio. Y en ello, como no renunciaba y se fueron con abogados de parte y parte, pues aparte le empezaron, me da chiste porque le empezaron a quitar, chiste me da mi profe, le quitaban las cosas, mi profe no podía trabajar, o sea, con decirle que le quitaban la computadora, le quitaban las cosas, entonces por poco y le mandan a trabajar ahí en la puerta ahí, entonces era complicado, mi profe, era terrible, entonces la pobre se sentía mal, porque sí le Obviamente. hacían, era complejo la situación, mi profe, entonces al final, entre abogados, porque la cosa se empezó a poner media compleja y pues ella tocó renunciar, porque obviamente estas empresas, como usted dice, mi profe, estas empresas tienen el sartén por el mango y chuta, manipulan a diestra y siniestra las cosas, entonces, como le digo, no tenían documentos que como que justifique que haya hecho eso. Y bueno, como le digo, se puso tan intenso el tema que pasaron meses con el tema de abogados y tanta vaina y obviamente ella salió mal parada, literalmente. Entonces, ese ejemplo le pongo a mi profe, pero me daba chiste porque le quitaban las cosas y parecía juego de niños. Y la pobre ya obviamente eso hace sentir mal a cualquiera, ¿no? Y uno a veces ya le quedaban viendo mal porque uno no podía conversar con ella, porque a uno también ya le ven mal. Pues entonces es como que, o sea, totalmente fea la situación, mi profe. Es ese caso serio. Claro, por ejemplo, ese es otro nivel de hostigamiento laboral que le han puesto y no tenían pruebas. O sea, si no tenían pruebas, podía salir perdiendo la empresa, ¿verdad? Porque obviamente estaban yéndose en contra de la objetividad, porque objetivamente, si hubiese habido pruebas, claro, podrían haberle puesto un visto bueno directamente y ya. Pero si no hay pruebas, Es que mi profe, eso, están cayendo en eso es lo que ahorita una... sí, ahorita que me acuerdo, mi profe era como usted ve, como le digo, como son empresas grandes, obviamente entre aseguradora y la empresa es como que creo que por algún lado trataban de vincularle, porque obviamente es así recibía, o sea, aquí yo le digo aquí en confianza porque yo me llevaba súper bien con ella recibía, pero usted ve esos pagos, no es que lo hacen por medio de una factura, sino viene el asesor y le entrega debajo de la puerta y ya, pero obviamente se veía que las facturas y todo era de ella y todo, entonces como usted ve, como son amigos entre empresas y tanta cosa, obviamente por ahí sacaron ventaja los de la empresa y obviamente por eso le hicieron que renuncie. Entonces, de ley se hacen entre ellos, mi profe. Entonces es También, complejo y ahora póngase todos esos ingresos que se les paga a los asesores, está cogiendo la empresa directamente. Entonces, por eso le digo, entre empresas grandes donde hay dinero, mi profe, todo es manipulable. Terrible es la situación. sí. Y por ejemplo, esas cosas producen o aumentan el estrés laboral. Gracias, Daniela, por los ejemplos, ¿ya? Entonces, también es importante definir este estrés laboral desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que es un conjunto de reacciones fisiológicas, es decir, de funcionamiento de nuestro cuerpo, que preparan al organismo para la acción. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando hay estrés, si nuestro cuerpo empieza a accionar, perdón, a prepararse fisiológicamente en funcionalidad, ¿ya? Para accionar. Y obviamente de ahí vienen como todo el tema
por ejemplo, la tensión, el nerviosismo que puede haber, la depresión, la angustia que sufran los trabajadores. Bueno, aquí está, ¿no es cierto? Estas reacciones pueden ser la tensión, que es lo que les decía, ¿no es cierto? Que puede causar desde migrañas hasta dolores de cuerpo, el agobio, el estar como preocupados, agobiados, la angustia, que el trabajador esté angustiado, nervioso todo el tiempo, puede causar incluso accidentes laborales, porque imagínese un trabajador, no sé, en donde se trabaje con máquinas, que esté nervioso, angustiado, preocupado. Obviamente puede distraerse y generarse incluso un accidente. Entonces es muy importante identificar, ¿sí?, el estrés en el trabajo y tomar medidas a tiempo para evitar, ¿no?, conflictos o cuestiones más graves como accidentes. Em, Ahora también estas sensaciones del estrés van a depender mucho del individuo. No todas las personas somos iguales. Entonces, cada persona va a canalizar, va a recibir, va a manifestar el estrés de formas diferentes, ¿ya? Eh, que pueden ser beneficiosas o no, en la mayoría no van a ser beneficiosas, obviamente, pero cada quien percibe las cosas y reacciona de forma diferente. Por ejemplo, digamos, una persona que tenga nerviosismo, puede ser que todo el tiempo ande como asustado, distraído, puede ser una forma de expresar el estrés, pero puede ser que alguien cogió con depresión y su depresión sea manifestada con ira. Entonces va a estar todo el tiempo molesto. O alguien que esté como angustiado, sí, o ansioso todo el tiempo. Entonces va a manifestarse de acuerdo al individuo. Y en ese sentido, todo esto puede ser perjudicial para la salud de los trabajadores, para el ambiente laboral, para las empresas mismo, ¿sí? Pero puede ser prevenido. O sea, no es que digamos hay estrés y no se puede hacer nada, no se puede prevenir, está dicho y punto. No, eso puede ser prevenido justamente, ¿ya? ¿Y cómo podríamos prevenir esto? Obviamente, por ejemplo, el tema de generar, ¿no?, un ambiente de trabajo que sea igual para todos, o sea, que sea equitativo, que los salarios, por ejemplo, se paguen a tiempo, que no haya hostigamiento laboral, que sea un espacio abierto en donde las personas puedan manifestar las cosas sin que sean después, por ejemplo, eh, no castigadas, otra sería la palabra, no se tomen medidas en contra de los trabajadores. Ahora aquí vamos a ver igual algunas causas que pueden generar estrés. Una elevada presión en el entorno de trabajo, que es lo que ya vimos. Elevado grado de responsabilidad, muchas tareas, excesiva carga de tareas, relaciones laborales insatisfactorias, es decir, un desastre en relaciones laborales, ambiente físico laboral inadecuado o una combinación de factores. El ambiente físico laboral inadecuado tiene que ver con el tema de la ergonomía, es decir, que las condiciones ergonómicas del trabajo no sean las adecuadas para trabajar. Digamos, se necesita cierta altura de los escritorios y de las sillas para poder teclear. Si no hay una adecuada altura, por ejemplo, hablando de ergonomía, y está, digamos, la silla o muy alta o muy baja, va a generar un estrés laboral, por ejemplo. O no se les provee de equipos necesarios para trabajar, puede causar un estrés laboral. Y también, de acuerdo a la Organización de la Salud, todas las personas estamos sometidas de alguna forma a un nivel de estrés, por mínimo que sea, ¿ya? Y pueden desencadenar que este aumente cuando hay situaciones
concretas en el trabajo y nuestro organismo reaccione, ¿ya? Y puede causarse como bueno, aquí hablan de que se puede causar dos cosas, estrés positivo o un efecto positivo y un efecto negativo, dependiendo, ¿no? De los factores que influyan sobre ese estrés pequeño que ya tenemos, ¿ya? Si es que el ambiente laboral es bueno, perdón, si es que el ambiente laboral es bueno, por ejemplo, entonces el estrés puede disminuir, entonces ahí hablamos de un estrés positivo. Pero supongamos que el ambiente laboral es pesado, feo, la gente es hostigosa, yo qué sé. Entonces ahí puede aumentar el estrés y hablamos de un estrés negativo. Y eso ya hablamos. Ahora, cuando nosotros hablamos de estrés, obviamente hay como un estrés común que todos estamos sometidos y hay un estrés laboral que hay que diferenciarlos, porque justamente el origen de los mismos es diferente y las consecuencias en la salud pueden ser también distintas, ¿ya? Em, y claro, las consecuencias de la salud, por ejemplo, del estrés laboral, no es que yo solo tengo estrés y me voy a enfermar cuando estoy en el trabajo, no se quedan ahí, sino que puede afectar el entorno del individuo, el entorno próximo, es decir, el entorno cercano. Digamos, yo me estresé en el trabajo y me enojé. Entonces me voy a mi casa y me desquito en la casa. ¿Ya? Eso puede generar, por ejemplo, espacios violentos en los hogares. Digamos, una persona sometida a mucho estrés que no sabe manejarlo, digamos, del todo, y como no se queda en el trabajo, lo lleva a la casa y puede terminar desencadenando situaciones de violencia en el hogar, sea hacia los hijos o hacia la pareja o con quien viva, hacia los padres o a los abuelos o a los hermanos. Sí, justamente porque este estrés no es algo que dice, bueno, yo solo tengo estrés cuando estoy en el trabajo, sino que se va con el individuo, porque es una condición que tiene que ver con el tema físico y psicológico del individuo. Ahora, dentro de las consecuencias del estrés laboral, tenemos, por ejemplo, enfermedades y patologías graves. Enfermedades por estrés, enfermedades del sistema nervioso, por ejemplo, la tensión, digamos, en estas zonas, en el cuello, en la espalda, pero también puede causar patologías graves como desencadenar procesos autoinmunes en las personas, un cáncer, por ejemplo. Entonces, esas ya son patologías graves. Puede causar problemas fisiológicos, es decir, de funcionamiento. Digamos, una persona puede andar con un tic en el ojo, un tic en la mano, un tic en los dedos. Es el funcionamiento del cuerpo. O puede ser problemas cognitivos, es decir, su capacidad de conocer, de aprender disminuye. El tema motriz, cuando hablamos de motricidad, hablamos del movimiento. Puede ser que desarrolle algunas manías o algunos movimientos, ya tanto estrés o tensiones musculares que no le permitan caminar bien, por ejemplo. Puede generarse trastornos inmunológicos, es decir, puede afectar al sistema inmunológico, siendo más propenso la persona a adquirir enfermedades por patógenos. Puede causar trastornos respiratorios, ¿sí? Bronquitis, no sé, cualquier tipo de problema respiratorio. Incluso hay personas que terminan con inhaladores. Puede generar problemas cardiovasculares. Uno de esos que causa el estrés es, por ejemplo, la trombosis. Puede causar derrames. Puede causar problemas endocrinos, es decir, a nivel de glándulas, que son las que secretan las hormonas para regular todo nuestro organismo. Entonces, si las glándulas se desregulan, puede causar, yo qué sé, por ejemplo, digamos, le causó afecciones a la tiroides. Puede causar un hipotiroidismo, es decir, la persona empieza a adelgazarse, pero a tal punto que ya es patológico, ¿ya? O puede ser lo contrario, empieza a ensancharse, ¿sí?
Problemas dermatológicos, es decir, de la piel. También el estrés se puede manifestar en la piel. Puede darse ahí, ¿cómo es que se llama esto? Como unos granitos, purito, eczemas, psoriasis, etcétera. Puede causar trastornos sexuales también en las personas. Entonces hay diferentes trastornos en la función sexual también. El tema de, por ejemplo, quistes ováricos se me ocurre ahorita. Puede causar psicopatologías. Psicopatologías ya tiene que ver con la psique, con la mente. Por ejemplo, puede causar esquizofrenia, bipolaridades, puede causar, no sé, diferentes delirios, ¿ya? Puede causar la depresión, ¿ya? Y la depresión, a pesar de que se la toma como muy ligeramente, es un problema grave. ¿Por qué? Porque esta depresión, cuando escala de niveles, puede terminar causando que la persona se autolesione, es decir, eh, puede ser que se autolesione de alguna forma, es decir, se cause heridas o algo, pero puede incluso llegar a llevar al individuo a la muerte, es decir, al suicidio. Entonces, la depresión no es algo que se puede tomar a la ligera, sino se debe necesariamente llevar con responsabilidad. También, ay, en la organización también va a haber consecuencias por justamente el estrés laboral, ¿sí? Por ejemplo, una consecuencia puede ser el ausentismo, es decir, la gente empieza a faltar, ya sea porque cogió una enfermedad, ya sea porque está deprimido, ya sea porque no le da ganas, o sea, ya causa un montón de problemas. Y esto genera que haya una pérdida de productividad, por ejemplo, porque imagínese un trabajador que primero empiece a faltar o que no vaya a trabajar en las condiciones óptimas de salud, es decir, en un equilibrio físico, mental y espiritual, obviamente su rendimiento también va a variar y la productividad cae con él, ¿ya? Va a generar una alta rotación de mano de obra, es decir, como los trabajadores puede ser que estén renunciando porque es un trabajo ya demasiado estresante, entonces la gente lo que busca es irse de ahí. Entonces va a haber rotación de mano de obra. La pérdida de calidad en procesos y productos. Un trabajador con estrés, que esté distraído, que esté nervioso, no va a trabajar igual. Y claro, la calidad de los productos que haga pueden bajar, la calidad de los procesos no va a ser los mismos, por el ánimo, por las condiciones incluso ya morfofisiológicas del individuo debido al estrés. La pérdida de tiempo, pérdida económica, eh, y claro, todos estos vienen a ser como efectos negativos para las empresas. Y por eso lo que se recomienda o lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que se debe adoptar una posición frente al mismo, tomar cartas en el asunto, digamos. No es una cuestión de, bueno, hay estrés, es normal. Si bien es cierto, creo que una cantidad de estrés sería lo normal, pero lo que se debería buscar es bajar la misma. Por ejemplo, lo que implementaron algún tiempo las empresas públicas para justamente combatir este tema del estrés era lo que se conoce como, se me va el nombre, pausas activas. Ya, estas pausas activas consistían en que los trabajadores dejen un momento la computadora, por ejemplo, se pongan de pie y les hacían estiramientos o ejercicios leves, así como para que suelten un poquito el cuerpo, ¿ya? Entonces, esas pueden ser medidas como preventivas o de mitigación de alguna forma. Preguntas que tengan hasta aquí u opiniones. Aloha o ya se durmieron. Aquí estamos, mi profe.
Solo Daniela, pero ha contestado hoy día. No, yo sí estoy, sí estoy. Lo que pasa es que, ¿sabes cómo se pone mi micrófono, profe? Pero no, no tengo ninguna dudita. Ujú, ya. Bueno, como les decía, el estrés se puede prevenir. Dentro de esto hay como medidas preventivas, es decir, antes de que haya estrés, ¿ya? Pero también hay medidas correctivas cuando ya se da el problema. Entonces, estas medidas preventivas obviamente lo que hacen es evitar que se generen este tipo de situaciones estresantes en los ambientes de los trabajadores. Un ejemplo que se le ocurra, Gabriel, de medidas preventivas. Siempre hacer una entrevista, tal vez para medir los niveles psicológicos y una prueba médica para medir su, bueno, la capacidad de su cuerpo. Ya, puede ser unas medidas preventivas, o sea que ya están más relacionadas con hacer pruebas, ¿no es cierto?, previas. Fernando, medidas preventivas para prevenir el estrés. Tal vez ejercicios, Ideas, una dinámica. ideas ¿Qué para hay? prevenir el estrés, podría haber hacer una media hora de dinámica entre los trabajadores. Media hora, full. Pero ya, Ya, dinámicas, puedes tomarte un tiempo, yo creo, ¿no? Viernes casuales. o por ejemplo, si son, digamos, son 4 en el área, ¿no es cierto? Ujú. O sea, dejar a las 2 personas que salgan o se distraigan un chance, cualquier cosa, unos 15 minutos, que regresen las 2 personas y salgan las otras 2 personas. Es una buena opción, ¿no es cierto? Entonces ya va a depender mucho de la empresa, ¿no es cierto? Y la actividad y que implemente. Por ejemplo, las pausas activas también eran medidas preventivas y mitigadoras del estrés. O lo que decía por ahí el viernes, no sé cómo dijo, pero por ejemplo, hacer, no sé, eh, destinar un día en la empresa para hacer alguna actividad con todos los trabajadores que no tenga que ver con el trabajo como tal, o una vez al mes, etcétera. Medidas correctivas, que son aquellas que lo que buscan justamente es eliminar el estrés ya existente, es decir, corregir. Ejemplo de medidas correctivas, Ray. Ray. No sabe qué decir con el ¿Qué tuyo. dijo, perdón? Ejemplo de medidas correctivas. O sea, para corrección y todo eso, yo creo que sí hay un problema, o sea, la cuestión sería o sea, obviamente primero y principal yo siento que ahí es cuando, como dicen los chicos, podría ser como que o bueno, más ahí yo lo veo más como correctivo, hacer como una dinámica en donde se sientan y se digan las cosas, ¿me explico? O podría ser también poder como una persona de apoyo, de que sea intermediario, de que, oye, cuéntame qué pasó, cómo te sientes y por qué te sientes así, y resolver eso con el jefe o la persona que causó ese estrés, ¿no? ¿Ya? Confrontación, ¿no es cierto? Directa para resolver el conflicto. Daniela, medidas correctivas. Medidas correctivas. A ver Ya, mi profe, verá, puedo ponerle como ejemplo, cuando yo trabajaba en una empresa no le voy a dar el nombre, pero era un restaurante, mi profe. Y nosotros, no todos los días, pero eh, me parece que eran 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, se hacían, o sea, se entraba creo que a las 8 de la mañana, me parece, y, y tenían una parte como tipo spa, gimnasio y todas esas cosas. Entonces uno llegaba y se ponía a hacer todas esas actividades, como baile y todo, una hora. Y de ahí, como nos daban el desayuno, el almuerzo, todo ahí porque se trabajaba, pues los desayunos era un día al gusto de cada uno. Obviamente que esto era solo para la parte administrativa. Como no éramos muchos, éramos pocos, entonces el chef nos preparaba al gusto el desayuno que a uno nos guste. Entonces, obviamente,
Para nosotros era una ilusión los desayunos y el tema de los ejercicios, era bonito. Entonces, pensaría que por ese lado mi profe podría ser. Gracias, Daniela, son buenos ejemplos. Entonces, si se fijan, son un sinnúmero de cosas que se pueden hacer. Bueno, habitualmente lo que hacen, lo que decían, ¿no? El tema del ejercicio, mantener un buen estado físico, dieta equilibrada. En nuestro caso, o no trabajar más de 10 horas al día, dormir 6 horas por lo menos, reservar 2 días para hacer otro tipo de tareas, planificar vacaciones, hablar de los problemas con gente de confianza. Podrían ayudar. Estas son como prácticas que podría hacer uno como individuo también, pero la empresa debería incentivar para que la gente pueda también llevar una vida sana, porque esto es prácticamente tener una vida sana. Y bueno, como conclusiones, el estrés, como vieron, tiene graves consecuencias porque puede terminar incluso en la muerte, en violencia intrafamiliar, en alcoholismo también. Mucha gente que no tiene dónde más desahogarse se va a beber los viernes, por eso es que son tan buenos esos negocios, porque la gente al no tener un desfogue del estrés, busca estos lugares para beber. Eh, entonces es importante también como que en las empresas los trabajadores estén satisfechos, perciban, ¿sí? Equidad, estén motivados, el ambiente sea justo para que haya un buen funcionamiento y también el estrés disminuye. Es que dije, yo también, yo creo que también depende del día, porque por ejemplo hay días que son brutales, son bacanes y pasamos bien, pero hay días que pucha, que esto y puteado. Entonces, ahí es como que se te acumula todo y dices, ay, no sé, y piensas explotar, pero a la vez te controlas, como decía la clase María hermano, o sea, tienes que controlarte y eso. Ujú. Sí, Fernando, justamente no, nada es estático, ¿no es cierto? Todo es dinámico. Entonces va a haber días de mayor estrés, otros de menor estrés, mayor tensión, menor tensión. Va a haber buenos tiempos, malos tiempos en el trabajo. Va a haber incluso tiempos en que haya tratos justos y otros que no. O sea, va a haber de todo. Lo necesario es que, o lo importante aquí es aprender a identificar el estrés y también aprender a, de alguna forma, tomar medidas preventivas y también de mitigación frente al mismo. Y si es que somos como, no sé, en una empresa, de alguna forma, estamos en cargos directivos, preocuparnos también, ¿no? De que este estrés laboral no afecte a los trabajadores o de ver maneras de disminuir o mitigar el mismo. Sí, depende tanto de nosotros como individuo, pero también depende de el ambiente colectivo. No sé si tengan preguntas. Preguntas, opiniones. De mi parte, no, mi profe. Todo en orden. Ray, Fernando, Gabriel, tal vez preguntas. Preguntas no, profe, pero opiniones, o sea, yo creo que lamentablemente el estrés laboral es algo que pasa mucho, o sea, es algo que sucede demasiado más de lo que debería pasar, porque se supone que cuando, es como cuando tú estás chiquito, ¿no? En la escuela, o sea, te dicen, tu primer hogar es tu casa, ¿no? Pero tu segundo hogar es es tu escuela. Entonces, el trabajo se vuelve hasta cierto punto el segundo hogar de mucha gente y se vuelve el escape de muchas personas y se vuelven muchas cosas de Sí. otras personas y cuando no tienes un ambiente seguro, un ambiente donde te sientes tranquilo, eso tampoco está bien porque la salud mental, el estrés es parte de eso, entonces te puede arruinar totalmente la salud mental y eso puede llegar a arruinarte la salud física. Entonces, ahí es cuando entra de que realmente uno tiene que darse cuenta de lo que está mal y lo que está bien y lo que hay que hacer para poder mejorar eso. Y si es un ambiente tóxico, aunque sea la mejor paga del mundo,
tu salud mental es primero y tú eres el primero. Entonces ahí es cuando tú tomas la decisión de que, oye, o ponemos cartas sobre la mesa y mejoramos esto, o simplemente yo no puedo seguir viviendo así porque a la larga esto me va a afectar el triple a mí. Oye, no le va a afectar, me va a afectar es a mí porque la que está sufriendo esto soy yo. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que hay que darse cuenta de ese tipo de cosas, no aguantar abusos simplemente porque ay, son amigos y ya, o son compañeros y ay, son amiguitos, hay que aguantarse de eso. No hay que aguantarte todo ese tipo de cosas simplemente porque, no sé, tantas excusas que pueden llegar a haber, ¿no? Porque eso te puede arruinar a ti. Así es. Gracias, Ray. Gabriel, Fernando, tal vez quieren decir algo o preguntar algo. Yo no me dije todo normal. Ya, gracias, Fernando. Gabriel, Nada que decir, Inge. ya, gracias, Gabriel. Ya, entonces, se nos acabó el tiempo, justo terminamos los dos temas que teníamos que abordar el día de hoy. Mañana terminaríamos con los últimos temas, creo que nos queda uno o dos, y el día jueves nos vemos para el debate. Para el jueves, tengan en cuenta, cámaras deben estar encendidas de todos, ¿sí? Prepárense bien en los temas que habíamos acordado y puntualidad también. Eso, y mañana vamos a tener como la clase normal. Una consulta, ¿el jueves es un tema y el viernes es otro tema o los dos temas son en Bombay? Son los dos el jueves. Los dos temas son para el día jueves. No le digo que él vive en las nubes. Maldición, no puede ser. Vale, Leerá ay, Fernando, todavía tiene hoy en la noche, mañana en el día, mañana en la noche y el jueves en esté el día tranquila, hasta la Inge. clase. Esté tranquila, Inge, yo nervioso ya. Así que Lo peor es que a voy, mí me toca con el aborto. voy a improvisar, Inge, no se preocupe. No, Verá que tiene que sustentar, acuérdense en que dije, tiene que estar bien sustentado. No es que Por se va a eso, Inge, inventar ese en rap. un papel va a estar escrito, Inge, aquí dice, le voy a decir, pero le saqué un resumen de mi opinión, a ver si. Ya. Bueno, prepárense. Igual las preguntas ya están en la plataforma. Cualquier cosa, igual me preguntan nomás si es que como hay algo por ahí que tal vez esté suelto o algo. Ya. Eso, chicos, agradecerles por la clase. Entonces, el jueves ya acabaremos clases con usted. Ahí, Mari. Viernes no. examen. Ah, viernes examen, Ujú. examen Profe, final. póngale cero de una vez. No, viernes Ahí, examen, Fernando. ya, Inge. Ya. Entonces eso, sin más, desearles una bonita noche y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana con todos y con todas. Que tenga una linda noche, mi Hasta profe, una linda mañana, noche. profe. Hasta mañana, gracias.